Eh, bueno, en primer lugar, ¿nos podrías decir qué conduce a una persona a consumir contenido webcam o de Ok, sexual? vale, pues básicamente pues hay que tener una cosa en cuenta y es que la sexualidad humana es una respuesta normal, ¿sí? Digamos que es algo natural, es algo que está predispuesto biológicamente y pues en esta línea pues es algo básicamente frente a lo cual todos estamos expuestos. Digamos que una de las líneas que terminan marcando el acceso a todo este contenido, no sé si pornográfico para adultos, es digamos este mismo marcaje biológico, como esta dinámica, esta predisposición, esta necesidad como de curiosear y quizás conocer un poco más frente a los diferentes aspectos que implican la sexualidad. Pues que partiendo de esta línea, pues que sería como el principal factor. Ok, bueno, ¿nos podrías comentar si el consumo de este tipo de contenido afecta de alguna manera la salud mental de las personas, pues que lo consumen? Ok, vamos aquí digamos, hay una aclaración importante y es diferenciar lo que podría considerarse una práctica sexual de lo que podría considerarse ya una patología en términos sexuales o psicosexuales, digámoslo así. Las prácticas, digamos que son ciertas dinámicas que se presentan con cierta normalidad, ¿sí? Digamos, un consumo, por decirlo de alguna manera, de pornografía moderado, ciertas dinámicas, por ejemplo, que sean consensuadas con la pareja, estas son prácticas sexuales que, digamos, serían o estarían en la línea de la normalidad. Ya cuando esas prácticas implican tener ciertas características, como por ejemplo la necesidad de presentar la dinámica, por ejemplo, para tener un proceso de excitación o para tener algún tipo de respuesta sexual, aquí sí ya empezamos a hablar de un problema psicológico, ¿sí? Es lo que diferenciaría básicamente lo que son las prácticas sexuales de las conocidas parafilias como tal, que ya es la presencia de patología en la persona. Ok, y de pronto, ¿los fetiches tienen alguna relación con alguna situación mental de las personas? De hecho, los fetiches, revisando los manuales diagnósticos, entran en la categoría de parafilias, ¿sí? Los fetichismos como tal. ¿Cuáles? Y digamos que vuelvo a mencionarte la diferencia, y es que las personas sí es algo muy usual en la línea de la psicología, y es que todo el mundo suele utilizar de manera errónea ciertos conceptos, ¿sí? Como decir, no es que yo le tengo, no sé, fobia a algo, cuando quizás la fobia no es una respuesta adecuada o no se articula con lo que efectivamente presenta la persona. Pasa exactamente lo mismo con las parafilias y con lo que tú decías de los fetiches, ¿sí? El fetiche como tal, no es que yo tengo un fetiche a, no sé, a las mujeres con tacones. Entonces, pues no, ya, entonces tengo una enfermedad mental o algo por el estilo. Ya cuando hablamos de un fetiche, es cuando la persona tiene la necesidad de tener contacto con el estímulo para poder generar la excitación. ¿Listo? Una cosa es que a ti te guste, otra cosa es que tú tengas la necesidad. ¿Listo? No sé, lo que te decía, por dar un ejemplo, yo puedo decir, no, pues que a mí me gusta, por ejemplo, una mujer en tacones. Vale, perfecto. Muy diferente a que yo diga que tengo un fetiche con el que una mujer use tacones. Entonces, ahí está como tal la diferencia entre lo que sería un gusto o una práctica y ya lo que implicaría como tal un trastorno o una dificultad sexual. Ok, en este sentido, de pronto hay alguna condición previa a nivel psicológico o mental para que una persona empiece a consumir este tipo de contenido o solo por gustos. De hecho, mire que sí hay ciertas variables. Nosotros desde la línea psicológica siempre evaluamos tres grandes áreas, que es la parte biológica, la parte psicológica y la parte sociocultural. Estas tres áreas o factores, digamos que son los que van brindando los factores de predisposición que me hacen mucho más vulnerable a presentar una problemática particular. Lo que se ha identificado en la investigación es básicamente en términos biológicos, no hay, o no recuerdo para serte sincero en ese momento, como muchos datos o mucha importancia, pero sí se ha identificado que, por ejemplo, el consumo de tener algún tipo de contacto con material erótico en las primeras etapas de la infancia incrementa la probabilidad de ese tipo de situaciones. El tener también acceso o asociar, digamos, estímulos de manera errónea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, hablando de esta línea de los fetiches, no sé, resulta que estuve teniendo, no sé, un día relaciones sexuales en una piñata y había una bomba al lado. Entonces, esos tipos de asociaciones, el hecho de que hay una bomba junto con la respuesta sexual puede terminarse asociando y generar como ese aprendizaje. Tiene que ver, digámoslo, muchísimo con la historia de aprendizaje de la persona y cómo ha
tenido contacto con diferentes estímulos sexuales, básicamente desde su infancia, y cómo ha venido aprendiendo a asociarlos con la respuesta sexual. Ok, y de pronto, ¿hay alguna característica que haga que las personas se vuelvan adictas a este tipo de contenido? O, De hecho, lo que suele suceder, y quizás te da un poco de avance hace un momento, es esa necesidad, ¿sí? O sea, el estímulo o ese tipo de contenido, no sé, el consumo, por ejemplo, de material pornográfico, termina siendo un determinante para la respuesta sexual. Sí, o sea, lo tengo como tan arraigado en mi aprendizaje que si ya no está el estímulo, ya no me excito. Pues entonces, todo eso, digamos, como esa vía entre la necesidad del estímulo y la presencia de la respuesta, es lo que podría desencadenar o hacer eso una problemática. ok, y con respecto a las personas que producen este contenido, no que lo consumen, sino tipo modelos y ese tipo de cosas, cuando utilizan tanto, no sé, juguetes sexuales o cosas similares, ¿hay alguna relación con que dejen de sentir placer? No te escuché la última parte, discúlpame. ¿Hay alguna relación con que todas estas situaciones que se involucran en su entorno laboral les haga dejar de sentir como placer? Mira que pues puede suceder, sí, obviamente es un trabajo, digámoslo, como cualquier otro, con ciertos matices morales que lo terminan permeando. Pero mira que, o lo que se explicó también es que muchas veces se pierde, digamos, esa parte del componente erótico de excitación, ¿sí? Sino que se convierte más en una rutina y entonces tengo que hacerlo porque pues es mi trabajo, ¿sí? No es que lo disfrute o no implica nada por el estilo. Obviamente, pues también hay otras dinámicas y eso depende mucho de la persona, donde sí, obviamente se siguen manteniendo niveles de excitación, el uso de juguetes, de hecho, pues también fomenta dichos niveles de excitación y pues también podría estar relacionado con esa, pues como con esa labor como tal. Ok, y de pronto un poquito más puntual en algunos de los pedidos más comunes para los modelos webcam. El hecho de que les excite ver a personas disfrazadas de animales o con relaciones a profesiones, ¿tiene alguna explicación psicológica? Lo que te mencionaba, y digamos que lo que bajamos en esa línea de los fetiches, que digamos es el marco general, está muy relacionado con el aprendizaje. Nosotros partimos del hecho de que toda conducta es aprendida, ¿sí? Así como tú aprendes a caminar, así como tú aprendes a escribir, aprendes, por ejemplo, a sentirte ansioso, ¿sí? Aprendes a sentirte depresivo, aprendes a tener esta respuesta sexual. ¿Ves? Lo que quizás en el momento, y te lo mencionaba hace un instante, lo que pudo llegar a haber sucedido en la historia de aprendizaje de esta persona es que, por ejemplo, se asoció la respuesta de excitación con el estímulo animal. ¿Sí? No sé, lo que te decía, dando un ejemplo loco, yo estaba teniendo relaciones con mi pareja y preciso estaba pasando Discovery Channel, ¿sí? Entonces se generó la asociación, ¿sí? Entre estímulos, denominado por ejemplo Discovery Channel, animales con excitación. Yo sé que puede sonar un poco raro y obviamente no es algo que se genere de una vez, sino es que ya vi el animal mientras tenía relaciones, entonces ya tengo un fetiche, no, sino que implica obviamente toda una dinámica y una relación, te lo repito, más bien de aprendizaje. ¿Ves? Pasa lo mismo con esa línea de los, quizás de los disfraces, ¿sí? O de que la persona asuma ciertos roles. No sé, de pronto asocio o genero la relación entre, no sé, el disfraz de, no sé, de mucama francesa con la presencia de la respuesta de excitación. Y te quería preguntar una cosa, ¿te podríamos agregar unas preguntitas que nos surgieron ahorita como de último momento o así te parece que está bien? No, 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 no hay ningún inconveniente, tranquila. Ok, en el caso de que una persona con baja autoestima se involucre como modelo o como productora de este contenido, eh, ¿se puede considerar como que se está hipersexualizando? O, Bueno, ahí sí te voy a dar una respuesta quizás no muy popular, ¿sí? Y es que el término autoestima es un término que es bastante usado a la ligera, ¿sí? Es un término más que todo utilizado desde, pues obviamente desde unas corrientes psicológicas, puntualmente de la línea cognitiva, pero que ha sido, ¿cómo te lo digo? Vulgarizado, por decirlo de alguna forma. Entonces todo el mundo dice, ah, no, es que autoestima, y todo el mundo cree que sabe lo que es el autoestima. ¿Ves? Aquí, pues hablar de autoestima es un poco diferente, o más bien si lo hablamos desde una línea psicológica. El autoestima puede referirse a dos grandes cosas, a la forma o a las verbalizaciones que tienes acerca de ti mismo, ¿sí? Cómo te percibes, digámoslo así, o como todo un proceso que implica
articulación de información en términos mentales y demás. ¿Listo? Entrar a decir que una persona tiene baja autoestima es, te lo menciono y te lo vuelvo a decir, y yo te soy sincero, peleo de manera personal un poco con el término, es un poco hablar a la ligera. ¿Sí? Para ti, ¿qué es esa baja autoestima? ¿Por qué dices que tienes baja autoestima? Todo el mundo habla de la baja autoestima, pero ni siquiera sabe lo que es la autoestima. ¿Ves? Lo que sí podría ser es que quizás, no sé, esta persona que trabaja en este tipo de oficios como tal, utilice, digamos, esa labor como una forma quizás o una estrategia quizás de afrontamiento, ¿sí? Interactúo quizás de mejor manera con el mundo, no sé, a través de la cámara no me siento mal, ¿sí? No me siento triste, ¿sí? Sino que simplemente cumplo con unos objetivos y eso me ayuda a sentirme mejor, ¿ves? Pero hablar, te lo repito, ese constructo de autoestima es un poco, digamos que implicaría otras concepciones, ¿sí? Pero si lo vemos en ese tema, pues podría ser que esa persona utilice, te lo repito, esa labor, esa forma de, sí, esa profesión, no sé si llamarlo así, como una estrategia para poder interactuar mejor con el contexto y quizás le ayude a sentirse bien consigo mismo. Pero eso sí es algo muy, muy, muy dependiente de cada. Ok, y de pronto tú crees que el verse expuestos, pues exponen su cuerpo a través de las páginas y de diferentes medios, genera alguna consecuencia en su salud mental? Claro, sí. Eso sí, digamos que pueden haber implicaciones. Es como todo, digamos, ¿por qué te lo menciono así? Siempre hay vulnerabilidad para todo, ¿sí? Cualquier tipo de situación, cualquier tipo de presión, cualquier tipo de persona siempre va a tener una vulnerabilidad, ¿sí? Mm, puede ser, no sé, digamos, un ejemplo que yo suelo utilizar. Tú has visto, por ejemplo, personas que fuman toda la vida y nunca les da cáncer, ¿sí? Pero pues también habrás visto personas súper fit, que se alimentan súper bien, con un estilo de vida súper tranqui y tienen cáncer. Mira que son cosas o son dinámicas que terminan articulando, si no es cuestión de que, es que como yo trabajo como modelo webcam o como yo produzco contenido erótico, entonces ya automáticamente tengo una patología mental. No, son una multiplicidad de variables que podrían llegar a favorecer la presencia de esa dificultad. Que el hecho de trabajar en esa línea lo implica, sí, o sea, afectaciones, por ejemplo, de orden emocional, ¿sí? Estados de ánimo bajos, estados de ansiedad, que están asociados quizás en poco o en una mayor medida con esa situación, lo están. Pero digamos que sí caeríamos en un error en decir que, no, entonces pues ya todas las modelos web con una persona que se dedica a eso tiene ya una patología o una va a generar. No, de hecho hay personas que son felices, lo disfrutan, tienen una vida supremamente plena y pues hasta son más sanos emocionalmente que muchas otras personas. Ok, y por último, de pronto tú crees que, no sé, una persona que haya sufrido de abuso sexual tiende a ser como más propicia a dedicarse a esto o no, cero relación entre las dos cosas. No necesariamente, porque de hecho las situaciones de abuso sexual suelen ser bastante estresantes, digámoslo así, y traumáticas para la persona, ¿sí? Entonces, y era lo que te mencionaba, lo que, digamos, he venido mencionando de manera transversal. Si tú aprendiste que la experiencia sexual iba a ser algo traumático, pues muy seguramente no vas a tener una facilidad para tener acceso a ella. ¿Ves? Tiene que ver más es en la forma en la que tú percibes, digámoslo de cierta manera, y aprendes a experimentar esa sexualidad. ¿Sí? Quizás, de hecho, lo que sí se ha identificado es que las dinámicas de abuso tienen una afectación significativa, pero para una adecuada respuesta emocional y sexual de la persona. Lo que yo he revisado teóricamente y pues obviamente experimentalmente no implica que el hecho del abuso me haga más propenso a tener algún tipo de, no sé, hipersexualización, por decirlo así. Y de pronto del abuso igual, pero hacia consumir el contenido. Hacia el consumo de contenido, mmm, de hecho, estoy echando cabeza y para serte sincero, no recuerdo ahorita ninguna referencia que haya identificado que hay una relación entre la víctima de abuso y el consumo de contenido. O sea, lanzando obviamente datos quizás al aire, yo me atrevería a decir que hay una menor probabilidad de, por lo que te digo, por las implicaciones aversivas de la situación de abuso. ¿Sí? Si, digamos que si no hubiera un componente tan traumático en esa niña, quizás podría llegar a favorecer.
pero obviamente te estoy hablando sin datos en este punto, lo cual puede ser un poco irresponsable, pero hasta donde recuerdo no he visto una relación directa entre las dos. Ok, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo.